Ya pasan 7 minutos de las 9 de la mañana. Uno de los temas principales de agenda tiene que ver con ese documento que se elaboró por parte del gobierno y que se entregó ayer al resto de los partidos políticos que integran esta comisión en pos de mejorar la seguridad pública, y es por eso que en esta jornada recibimos al abogado y representante del Partido Colorado en materia de seguridad, Andrés Ojeda, que le agradecemos muchísimo que nos acompañe. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo Buen están? día. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿qué dejó esa presentación del día de ayer? ¿Se tomaron todos esos conceptos, ideas, medidas que se plantearon en esa comisión? Bueno, yo estoy muy entusiasmado, francamente. Debo reconocer que uno a veces es escéptico con estos procesos, pero este me viene ganando el partido. En diciembre tuvimos 2 reuniones, como de arranque del asunto. Nos pidieron a todos los partidos que agregásemos propuestas hasta el 20 de enero, más o menos. Todos lo hicimos y rápidamente el Ministerio, hay que destacarle el trabajo a Diego Sanjurjo, que como buen académico es una maquinita para esto, y rápidamente tenía todo resuelto como para darnos una devolución. Eso se postergó porque cambiaron las autoridades de la dirección de la Policía Nacional y bueno, el Ministerio resolvió hacer la reunión después que asumieran para que estuvieran un poco por dentro. 79 propuestas totales, un primer filtro a 38 por cuestiones que estaban repetidas y demás, un segundo filtro a 24 por algunos viabilidad y demás, y después una selección del Ministerio hasta 15, que fue lo que nos devolvieron en el día de ayer. Ustedes van a ver que hay propuestas de todos los partidos, algunas que las hacen todos los partidos incluso, porque como ustedes saben, en esto de la seguridad, los diagnósticos y las propuestas entre los partidos no son tan diferentes. Si ustedes miran los programas de gobierno, no es en el rubro seguridad donde uno ve las mayores divergencias entre los partidos políticos. Entonces, está bueno usar esas coincidencias para tratar de buscar algunos, los que se pueda, consensos a largo plazo en materia de prevención. ¿Cuáles fueron esos, por ejemplo, a nivel de síntesis, cuando se fueron unificando, cuando se fueron puliendo y efectivamente entran en las 15 propuestas? ¿El Ministerio de Justicia, por ejemplo? Bueno, eso no lo proponen todos, eso lo propusimos solamente nosotros. ¿El Partido Colorado? Sí, pero convengamos que así como no lo propuso el resto, te puedo decir que no hay un solo partido político que no se haya pronunciado favorablemente a través de alguno de sus máximos exponentes. Por ejemplo, hay una etapa de la diaria que yo recuerdo, es un tema que a mí me desvela mucho, el del Ministerio de Justicia hace mucho tiempo, y recuerdo que me llamó mucho la atención que en una nota conjunta a Carolina Cose y a Yamandu Orsi, ellos dicen en conjunto que si alguno de ellos dos gana la elección, va a crear un Ministerio de Justicia. No lo crearon en 15 años, pero lo van a crear ahora y está bien y bienvenido sea. Con lo cual asumo que no están en contra. Lucía Topolansky se ha pronunciado a favor, el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, bueno, el fiscal de corte anterior, el actual, bueno, los partidos tradicionales desde ya, toda la coalición de gobierno. Pero si mal no recuerdo, el presidente Luis Lacalle Pou ya había dicho que por lo menos en este periodo no había presupuesto para poder crearlo. Yo soy de la idea de que el tema presupuestal no es la traba mayor que tiene la creación de un Ministerio de Justicia. A esto hay que analizarlo con detalle. Bueno, se votaron leyes que después no se podían implementar. Bueno, eso pasa en todos los gobiernos, digo, no es un tema de este o de otro. Es un tema que ha preocupado a este y a gobiernos anteriores. Las organizaciones sociales se han expresado en ese sentido. Y voy a lo más cercano en materia de tiempo. Uno de los reclamos es que se pueda implementar la ley de violencia basada en género. Bueno, desde ya, pero yo creo que ahí sí. Y hace falta recursos para poder llevar adelante la fiscalía. Te cuento, paréntesis, yo vengo de Paysandú, tuve jueves, viernes en Paysandú, y el juzgado de violencia basada en género de Paysandú tiene un lugar físico determinado y no se ha podido crear por un tema de falta de recursos del Poder Judicial. Ahora, eso es recurso puro y duro. Lo del Ministerio de Justicia no. ¿Por qué? Cuando se disuelve el Ministerio de Justicia en postdictadura, tampoco es que se prendió fuego, sus partes se desperdigaron por el resto del Estado. O sea, por ejemplo, hoy el MEC tiene varias reparticiones que no le son propias. Por ejemplo, cooperación internacional. Eso le quedó cuando se repartió el Ministerio de Justicia. Como otras que pueden haber. Incluso la ley de vida que tiene lo central del Ministerio de Justicia es la eventual gestión de las cárceles. INR y las reparticiones del MEC y otras que podamos entender que son de un Ministerio de Justicia, ya tienen presupuesto propio. Sí, pero convengamos que no es lo mismo sumar algunas reparticiones que ya están funcionando en otras áreas que la infraestructura que requiere la creación de un ministerio entre personal, ministro, si miramos, y obviamente la dotación que se requiere para mantener toda esa infraestructura. Si miramos una experiencia similar reciente, que fue la creación del Ministerio de Ambiente,
que es muy similar a esto, porque Ambiente tenía la mayoría de sus reparticiones ya creadas, con funcionarios ya asignados. El lío más grande que tuvo Ambiente fue buscar un lugar para funcionar, que yo entiendo que es un gran tema, pero fíjense que todo lo demás, en relativamente poco tiempo, Ambiente estaba funcionando con el presupuesto que ya estaba asignado para las reparticiones que se trajo, que eran del Ministerio de Vivienda. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No es un ministerio nuevo hipercomplejo de crear. ¿Qué aspiración tenemos nosotros en esto? Que por lo menos en este periodo se pueda votar la ley de creación con este Parlamento. Después veremos cuando entra en rodaje. ¿Cuál sería el beneficio cuando, como decía Maggie, de repente uno dice, pero esa inyección, sea del tamaño que sea, ¿no sería quizás más útil en la Fiscalía? Que todos sabemos de que está habiendo un problema muy grande de presupuesto, que hay una superproducción de trabajo para cada uno de los fiscales. Es que son cosas bien distintas, ¿no? Bien distintas. Claro, capaz que estaría bueno explicar cómo funcionaría un Ministerio de Justicia. Mira. ¿A qué apunta un Ministerio de Justicia que lo que tenemos hoy día le hace falta o no funciona de la mejor manera, no está aceitado? Desde ya. Esto no es un invento uruguayo, ¿no? Ministerio de Justicia hay en todos los países occidentales, Argentina, Brasil, Chile, bueno, España, todos los países desarrollados del mundo tienen Ministerio de Justicia. Es un espacio de poder ejecutivo dedicado al diseño de políticas públicas de justicia. A nosotros nos cuesta verlo porque no estamos acostumbrados a tenerlo. Es como que yo te diga un día, mira, vos podés vivir sin luz eléctrica y llegar hasta hoy y vivir la vida normal. ¿Y para qué preciso luz eléctrica? Ahora, el día que yo te enchufe la luz eléctrica, te vas a dar cuenta de lo útil que era porque lo empezás a vivir. Por ejemplo, en una reforma de un código de proceso penal, no la hace un miembro de la cadena como es la Fiscalía. La hace un órgano por fuera del Poder Ejecutivo como es un Ministerio de Justicia, que no está vinculado directamente a su aplicación. Tendríamos mucho menos problemas si hubiera sido así. Hoy, a la hora de aceptar relaciones entre Fiscalía, Poder Judicial, Policía y demás, ese rol es de un ministro de Justicia. Y lo más importante, esta bizantina discusión, o ya ni discusión, de que las cárceles no tienen que estar adentro del Ministerio del Interior, ¿verdad? Porque no puede ser que el que te reprime y te encarcela sea el que te rehabilite. Les cuento un ejemplo puntual. Bonomi, en su último periodo, propone que INR se convierta en un servicio descentralizado. Ahora, para eso necesita un anclaje ministerial, obligatoriamente. Que no podía ser el Ministerio del Interior, porque era de donde salía. ¿Saben por qué no lo pudo concretar? Porque nadie se lo agarró. No lo agarró el MIDES, no lo agarró Salud Pública, no lo agarró el MEC. Entonces, este cascabel que todos los gobiernos le quieren poner al gato de sacar al Ministerio del Interior, a las cárceles del Ministerio del Interior, no se ha podido hacer. ¿Saben por qué? Porque no tiene a dónde ir. ¿Y por qué no tiene a dónde ir? Porque su lugar natural en Uruguay no existe, que es el Ministerio de Justicia. O sea que se encargaría de las cárceles, rehabilitación... Eso sin duda. En Chile, por ejemplo, de normativa, ejemplo, o de modificaciones de la normativa, todo eso asesora al Poder Ejecutivo en materia de políticas de justicia, acceso a la justicia, ¿Y qué pasa con el defensores Poder de oficio. en ese sentido? Las leyes, el rol es el mismo. ¿Asesora al Poder Legislativo? Asesora al Poder Ejecutivo, es un órgano del Poder Ejecutivo. Y quizá la discusión más grande no está con el Poder Legislativo. La discusión que se ha dado históricamente en Uruguay es que no tenga choques con los roles del Poder Judicial. Pero el Poder Judicial tiene sus roles en el 239 de la Constitución. Entonces, mientras no toque roles concretos que están especificados del Poder Judicial, no debería haber ningún problema. Incluso te digo más, siempre ha habido una suerte negativa de los jueces. Sin embargo, Graciela Gatti, en un evento de la Universidad de Montevideo, antes de irse al exterior, sostiene, la verdad, si no colide con roles judiciales, yo estaría a favor, dice ella. Ojeda, no quiero dejar de tocar otros temas que son centrales de esta serie de propuestas. Uno que me gustaría que hiciera hincapié es que de repente visto desde afuera y como recién se está dando a conocer, fue muy polémico al principio, con bastante oposición de Gustavo Leal, ya vamos a entrar en ese tema, diciendo que no había tenido mucho sentido la primera reunión. Tú nos decís ahora que sí está teniendo resultado, pero me gustaría que aclararas porque más bien se basa en las causas y no son medidas que vos digas, bueno, mañana tantos oficiales van a salir a la... No, que nos aclararas ese punto y también esas 15 medidas que se basan en 4 pilares fundamentales, que nos expliques por dónde van. Mirá, sí, eso es deliberadamente así. O sea, el objeto de esto es trabajar en la prevención. No hay ninguna estrategia de seguridad del mundo que no tenga las dos patas, ¿verdad? Represión y prevención. Naturalmente, lo que tiene que ver con prevención siempre queda un poco relegado a la represión, ¿no? Que es lo que la gente inmediatamente más reclama. Pero
les digo, no funciona si no hay una pata preventiva. Entonces, todo lo que aquí estamos hablando es solamente preventivo porque esta mesa y este proyecto y este plan es de prevención. Por eso probablemente no veamos tantas cosas policiales. Sí algunas, pero no todas. Porque de hecho hay una frase que usamos bastante, que la usamos con el propio Diego Sanjurjo en 2019, que no es nuestra, es de Tony Blair, pero se la vamos a pedir prestada, que es duros con el delito, pero muchísimo más duros con las causas del delito. Porque en el fondo podemos tener la mejor represión del mundo, que si no empezamos a prevenir, esto es imposible. Es como que usted esté todo el día barriendo abajo de un camión que tira tierra. En algún momento va a tener que pasar a evaluar por qué tira tanta tierra. Porque por más que tenga la mejor escoba de la tierra, va a estar todo el día barriendo. Sanjurjo por lo menos brindó algunas de las ideas que era trabajar con el MIDES, trabajar en el sistema educativo, trabajar con otros actores de un sistema fundamental que sea poder captar. Y de hecho, me acuerdo clarito que pusimos el ejemplo del Sacude en Casaballe. Por ejemplo. Cómo trabaja con esa comunidad, cómo le brinda talleres, cómo le brinda capacitaciones. Esa era una de las opciones, pero ¿cómo se ataca la prevención del delito? Bueno, para empezar se crea un órgano que existe en todos los países del mundo, que es muy bueno, que no sale plata, que es el Gabinete Ministerial de Seguridad. Hay una reunión de todos los ministerios que puedan tener vínculo con la prevención, que es la gerencia de la Presidencia de la República. Entonces ahí, cada uno en una reunión mancomunada empiezan a conversar las cosas que... porque esto es interdisciplinario necesariamente. Te pongo otro ejemplo. Así como habrá un gabinete interministerial, también la idea es que haya centros de atención integral. O sea, lugares físicos donde todo el Estado esté junto en el corazón de un barrio complicado. Para que vos no tengas que pelearte con la burocracia y aparte estamos convencidos de que la presencia del Estado en lugares más difíciles es el principio de la prevención. Pero eso lleva dinero también. Eso, mira, en cuanto al dinero de esto... Policlínicas llevan dinero. Todo lo que hablamos lleva dinero. Sí. Ahí se tendría que trabajar con las intendencias mancomunadamente. Sin duda. ¿Qué pasa? Bueno, en cuanto al dinero, claramente es una de las cuestiones que se ha conversado en el marco de estas reuniones. Por esa razón también tenemos como fin de plazo mayo, porque tiene que ver con la rendición de cuentas. Me consta el compromiso del ministro de que haya dinero para esto que se propone. Esto no es una expresión de deseo, ni son reuniones de conversación y de filosofía. La idea de esto es que empiece a rodar cuanto antes. Diego lo decía ayer en la conferencia. Lo que se puede hacer sin dinero, que empiece. No, y lo que es con dinero, que lo vote ahora, la rendición de cuentas. ¿Saldría del Ministerio del Interior, rentas generales? O sea, no lo si está sé. hablando, ¿cuál sería la forma? A nosotros no nos dieron participación en la manera de financiarlo. Lo que sí nos dijo el ministro es, yo voy a ir a batallar esta plata porque yo quiero que esto funcione. Entonces, evidentemente hay una voluntad del ministerio de dejar andando algunas estrategias directas de prevención del delito. Nos quedan pocos minutos, me gustaría ir a esas propuestas, esos 4 pilares. Todas les leemos, si les parece bien. Bueno, el tema del sistema carcelario era una, el Ministerio de Justicia era otra. La tenés por rubro, por área, que está muy bien. Ustedes van a ver, acá tengo el índice. Mismo ustedes van a ver que está disponible en internet esto para leer. Al principio tiene la metodología de trabajo y los plazos. Cosa que no es tan común de ver en propuestas del Estado, porque uno cuando pone plazos y cosas estas que son públicas se embreta bastante. Entonces aquí hay qué es lo que va a hacer, en qué plazos lo va a hacer, a quién va a convocar para hacerlo. O sea, una manera bastante profesional de avanzar en ese sentido. Y como ustedes ven, bueno, está la primera parte, estrategia de seguridad integral y preventiva, eso lo habrán visto. Interesante, encuestas nacionales de victimización. Que lo va a hacer el INE. Sí, eso lo pedimos nosotros. No pensé que lo fueran a llevar, con toda franqueza. Eso también puede generar una contradicción entre las denuncias que se realizan, el observatorio que lleva adelante el Ministerio del Interior y por otro lado la gente que no denuncia y la posibilidad de un subregistro. Bueno, son datos diferentes. O sea, no registran la misma cosa. Lo que no pensé que el gobierno fuese a llevar una encuesta nacional de victimización porque puede dar datos que de repente, leídos públicamente, no les sean favorables a la imagen ministerial. Eso es lo que estoy diciendo, un subregistro que los expertos señalan que hay. Pero el gobierno prioriza conocer la realidad. Bien. Entonces yo dije, bueno, hay una voluntad real de saber las cosas, más allá de lo que en opinión pública pueda favorecer o no. Está bueno tener una encuesta de cómo la gente siente, porque obviamente el subregistro es una realidad. Digo, siempre estuvimos en un 80% de cifra negra de criminalidad. Eso quiere decir que un 80% de lo que ocurre no llega al sistema y no se denuncia. ¿Eso sería cada cuánto tiempo? Bueno, esos son detalles a pulir de cómo semanales. Sería. Primero hay que ver si el INE la va a hacer, que es lo que Diego estaba un poco conversando y negociando. Eso tampoco lleva tanto presupuesto,
pero ya no dependemos de las denuncias. Ahí hacemos una suerte de censo general donde le preguntamos a la gente. ¿Hay una explicación académica de por qué la palabra victimización y no, por ejemplo, víctimas? No, porque en realidad en este caso no es necesariamente que sean víctimas porque se perciben o ocurre, hay que filtrarlo a eso, ¿me explico? La encuesta en todos lados se llama de victimización. Porque suena bastante... Se asocia mucho a que uno se victimiza ante algo que pasó o no, y no se asocia tanto... Digo, para el público. La gente te cuenta lo que le pasó y después el receptor de la información es el que filtra en qué casillero entra eso, ¿verdad? Porque ustedes porque no conversan con gente que le pasaron cosas todos los días, porque naturalmente un tema de proceso, pero a mí que me llaman todo el tiempo, muchas veces la gente te cuenta cosas de las que se siente víctima que no son ningún delito. ¿Me explico? O sea, hay que filtrarlo a esto. Por eso creo que en algún punto la encuesta es de victimización. ¿Qué pasa con la participación de Gustavo Leal en esta comisión? ¿Cómo ha sido en estos días? Usted pidió que diera un paso al costado, que el Frente Amplio por lo menos cambiara la persona, siendo que está imputado por una de las líneas de investigación del caso Astesiano. Sí, de hecho es así. Yo lo sigo sosteniendo. Creo que más allá de la imputación de la Fiscalía, lo que debería determinar la sustitución de Leal es la turbiedad del episodio y que no hemos tenido ninguna explicación. O sea, yo no sé qué pasó con el padre Astesiano en Chuy, capaz que ustedes... ¿Y si no hubiera pasado nada? Bueno, si el episodio se esclarece y no pasó nada y está todo claro, ningún problema. El tema es que no solamente no se esclareció, no se ensayó ninguna respuesta. Recuerden, lo repasamos en un segundo. Ocurre este episodio, lo consulta la prensa y responde: yo el jueves doy todas las explicaciones, no me va a ganar este delincuente, palabras más, palabras menos. No me dejo extorsionar. Algo así. Llega el jueves, entra a la Fiscalía en una actitud muy triunfadora. A la salida de la Fiscalía desaparece escapado de los periodistas y después nos enteramos del cambio de calidad, porque en el primer episodio que dio una explicación le cambiaron la calidad. No se conoce por qué está imputado. Muy bien, entonces era un tema de la Fiscalía que no tiene que ver con la opinión pública, como sí tiene que ver lo que hace Leal como dirigente político. Usted como abogado, si no sabe por qué su defendido está por lo menos imputado en un caso, ¿le puede llamar la atención o no? Yo no sé si lo sabe. Yo no estoy por dentro de esto. Yo no la escuché. Bueno, hay una instancia judicial, una audiencia que tiene lugar el próximo jueves. Que yo pida, un abogado pida audiencias judiciales sosteniendo no saber, no quiere decir que la Fiscalía dé lo mismo, que no sepa. Digo, obviamente las partes son partes y tienen sus posiciones y yo no las respeto, pero la posición de una parte no es necesariamente la verdad, ¿de acuerdo? Digo, habrá una audiencia judicial donde se le informará lo que tenga que informarse y el juez resolverá lo que tenga que resolver. Lo que no explicó Leal ese jueves fue a la ciudadanía qué pasó en Chuy. Después no explicó más, quedó, bueno, asumo que ustedes lo están llamando para que hable y seguramente no lo haya hecho. La segunda vez que explica va a la mesa política del Frente Amplio, sale y 3 grupos lo quieren echar. Entonces, claramente, cuando da explicaciones de lo que pasó, tiende a no convencer demasiado. Ahora, desde ese momento hasta ahora, nosotros no hemos tenido una sola palabra de lo que pasó en Chuy. Lo único que sabemos es que ese episodio determinó que un testigo se convirtiera en indagado y que un dirigente político o técnico del Frente Amplio, algunos grupos se pronunciaran igual que nosotros con voluntad de apartarlo de estas instancias, ¿no? Lo dijo con toda claridad el Partido Socialista, lo dijo el PVP, no lo digo yo, ¿no? Lo dicen sus compañeros. Che, ¿no será conveniente apartarlo de esta mesa y apartarlo del Frente Te Escucha en estos tiempos? Bueno, Fernando Pereira se empecinó en que no. Yo creo que eso tiene más que ver con evitar una derrota política que con tomar una decisión conveniente para el proceso del diseño del plan. Y bueno, y aquí estamos. Yo ayer esto mismo lo dije en la reunión. ¿Ah? No para que me respondieran nada, pero me parecía importante y de lealtad que lo que digo fuera lo diga adentro. Ojeda, muchísimas gracias. Nos faltan minutos, por supuesto. Quedará cuenta de otra entrevista que realicemos en el marco de toda esta actividad y obviamente siguiendo ese tema. Muy amable. A las órdenes. Gracias. Nos acompañó el abogado y el representante del Partido Colorado en esa comisión que se lleva adelante en materia de seguridad en el Ministerio del Interior.